Tengo que ajustar mi pantalla para ver si están escribiendo. Listo. Y ahora no quiere cambiar la diapositiva. Un segundito. Asuntos técnicos. Ya. Bueno, lo primero es esto. ¿Cómo logramos la pregunta esencial que nos hemos hecho como equipo regional y en reflexión con algunas AM es cómo logramos una mayor alineación desde IPD, desde los proyectos que diseñamos, con las prioridades programáticas? Sí, sabemos que en la práctica, en las AM, a veces se presentan casos donde hay una oportunidad, nos interesa la oportunidad por motivos esencialmente financieros y no contribuye realmente a los enfoques prioritarios programáticos que tenemos a nivel local. ¿Sí? Entonces ahí intentamos encajarla de alguna forma y bueno, a veces exitosamente, a veces esto genera bastante conflictos al interior de la Asociación Nacional. Entonces, bueno, no hay una solución mágica, lo que sí tenemos son 11 soluciones que contribuyen a esta solución mágica, ¿sí? Es decir, no hay una solución única, hay 11 cosas que podemos hacer desde IPD para lograr una mayor alineación con el enfoque programático de cada asociación. Y las 11 son las siguientes. Y están un poco organizados ahí, como lo ven, en función del ciclo de gestión de proyectos, ¿sí? Lo primero es, al igual que contamos con políticas y estrategias programáticas, contar con una estrategia IPD, ¿sí? Y es algo que lo venimos diciendo hace años, pero al día de hoy solo 6 AM tienen una estrategia formalizada y aprobada, 6 de las 20, ¿sí? Es decir, hay un trabajo grande por hacer todavía en las otras 14. Y tener esa estrategia IPD aprobada es clave porque ayuda a limitar el hacia dónde apunta IPD cuando hay oportunidades. Delimita también hacia dónde no. ¿Sí? Hay ciertas oportunidades que simplemente no nos interesan y esa es la idea de tener esa estrategia IPD. Así que el primer paso es esto. Luego hay otros pasos, hay 3 que están en esa fase de identificación, que es el comité IPD, lo vamos a ver ahorita más en profundidad, el tema del equipo formulador y el tema de la definición de la primera idea o el primer concepto del proyecto. Luego, para la fase de formulación, hay también 3 soluciones para lograr una alineación programática. Es garantizar una formulación participativa con los programas, darles un rol también a programas para dar un visto bueno al contrato del grant, del proyecto. Lo vemos más tarde también, más en detalle. Trabajar también con un MOU interno o un acta de un taller de inicio y con talleres de inicio. Es otra medida que ayuda para aumentar esta alineación. En la fase de implementación hay 2. Es definir un sistema de monitoreo al proyecto por medio de un comité de proyecto con participación de varias áreas. Está el tema de los reportes participativos. Entonces, definir también cómo se hacen los reportes y cuál es el rol de cada uno. Y en la fase de evaluación y aprendizaje, recomendamos fuertemente lo de los talleres de cierre, que lo vamos a ver más tarde, vinculado con lo que son las evaluaciones y lecciones aprendidas. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en detalle de cada una de estas y si tienen dudas o preguntas, pues me van interrumpiendo sin problema. Permíteme un segundo. Rosa, tú dices que estás grabando la sesión, pero ya estamos grabando, porque no me aparece así ya. Ya me apareció, perdón. Listo. Entonces, lo primero es, la primera solución es lograr alinear lo que son las estrategias programáticos de la AM con la estrategia IPD. Y para eso tenemos que entender primero cómo se hace esta planificación estratégica programática de la AM. ¿Sí? Entonces, hay varios insumos que ya se han definido a nivel federación, que son claves integrar al proceso de IPD. Por una parte tenemos la planificación de mediano plazo, que para cada AM es como su documento
actualmente más importante de planificación, ¿sí? A mediano plazo quiere decir que a hoy lo que ha sido aprobado es hasta 2020, 2018, 2019, 2020, pero justamente en el mes pasado ya hubo los primeros diálogos del midterm planning para ir añadiendo un año, porque la idea es que eso sea un proceso donde siempre vemos 3 años adelante, ¿sí? Y a medida que hay un año que va pasando, vamos añadiéndole un año al midterm plan. Así ha sido establecido por ahora. Es un insumo clave porque obviamente ahí ya la AM define hacia dónde quiere ir a largo plazo, o a mediano plazo, digamos, porque no es a largo plazo. Por otra parte, tenemos el estudio situacional de la niñez y los estudios de factibilidad programáticos, que ahí sabemos que depende mucho del contexto local, pero creo que como equipo IPD, especialmente deberíamos conversar con los encargados de estos estudios y conocer los estudios si todavía no los conocemos. Denme un segundo que Ana Acosta dice que no ve la pantalla. ¿A otras personas se les fue la pantalla? ¿O si la ven? Entonces, los que no lo ven, por lo que veo en las respuestas, tienen probablemente un problema local entonces. Así que lo lamento, pero no les puedo ayudar. Entonces son esos estudios de factibilidad que hay o el estudio situacional de la niñez que son claves. O sea, ya existen, a veces han sido actualizados recientemente para algunos programas, otros no, pero aún así contienen información relevante. Entonces, es importante mirar esto y es importante entender también qué ciclos de actualización están previstos dentro de la Asociación Nacional, ¿sí? Porque obviamente por falta de recursos no podemos actualizar todos esos estudios simultáneamente, pero muchas veces en alguno que otro programa o en alguna que otra AM, este año se iban a actualizar, el otro año no, etcétera. Entonces es bueno conocer esto. El tercero es el estudio sobre subsidios gubernamentales en las AM. Probablemente algunos de ustedes saben, el año pasado 9 AM y este año hay otras 3 o 4, creo, han realizado un estudio sobre subsidios gubernamentales. Esto lo manejó, en la mayoría de casos, lo manejó la Dirección Nacional apoyándose en abogacía en sus AM. Y esos estudios han arrojado unos resultados interesantes que pueden servir para IPD. Interesantes en el sentido que lo que han indagado es el mercado de gobiernos locales y de financiación por parte de autoridades locales, ¿cierto? Ahora, bajo la lógica de sacarle subsidios, no de sacarle una financiación de un grant, pero esos estudios existen. Ahora, como oficina regional les vamos a propiciar en unos 2 meses un resumen de cada uno de los estudios de sus AM desde un enfoque IPD. Es decir, los estamos analizando nosotros y estamos intentando sacarle la información que puede ser relevante desde nuestra perspectiva IPD para cada AM. Son estudios muy valiosos que finalmente es casi un tipo de estudio de mercado básico para IPD, ¿sí? Así que tenemos esto. Está la estrategia de abogacía en la AM, que es otro documento clave que hay que conocer bien. Están los ejes temáticos de abogacía de la región. Tenemos los ODS, las directrices sobre cuidado alternativo. Tenemos abogacía sobre temas de jóvenes. Estamos en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez. Estamos haciendo abogacía sobre temas de niñez migrante. Como lo saben, algunos países tienen un proyecto en este momento de niñez migrante. Y estamos haciendo abogacía sobre temas de emergencias y asistencia humanitaria. Y por último, hay otro documento clave que son los planes operativos de las localidades, ¿sí? Todos esos insumos ya existen. Entonces, a lo que vamos es, si queremos alinearnos con programas, hay que consultar esos documentos y hay que conocerlos. Obviamente no de memoria, pero hay que saber en líneas gruesas qué establecen esos documentos. Y eso es una responsabilidad que tiene IPD, ¿sí? Porque no podemos
asumir que todos esos documentos alguien nos los va a enseñar porque sí, ¿sí? Es una responsabilidad que tenemos en la red IPD, todos los años estar pendiente de estos documentos, de preguntar si hay cambios, conocer los cambios, etcétera, etcétera. Entonces, un llamado para la red. Y todos estos documentos finalmente inciden en lo que son esta planificación a mediano plazo de la AM, que se nutre además también por la estrategia 2030 de la Federación y por los lineamientos que hay programáticamente hablando, que son parte de la nueva estrategia global. ¿Listo? Es el primer paso. Ahora tengo que cambiar siempre de pantalla para poder adelantar, disculpen, una diapositiva. Entonces, esta alineación se puede dar a varios niveles, ¿sí? Tenemos, por una parte, la planificación de los programas y tenemos que hacer una planificación de proyectos IPD que, como les decía inicialmente, para eso necesitamos generar una estrategia de IPD en la AM. ¿Sí? Nos parece clave que la tenemos. Y también es un llamado, 14 de las 20 AM todavía no la tienen, ¿sí? Y algunas AM se están demorando mucho y no debería ser así. Lo digo porque hay AM que han sido capaces de sacar una estrategia en 3 o 4 meses aprobado por su management team o su junta directiva, ¿sí? Entonces, si están demorando mucho, habría que hacerse la pregunta si de pronto no lo estamos complejizando demasiado y no sería mejor simplemente tener algo, por más que no sea perfecto, y ir trabajando con lo que hay y hacer mejoras continuas, sino buscando esa perfección que algunos de ustedes de pronto están buscando. Luego tenemos en el ciclo de planificación de programas, tenemos el estudio de la situación de derechos de niñez, que ya lo conocemos, los estudios de factibilidad, que coinciden en la realidad con la información que necesitamos en la fase de identificación del proyecto IPD. Y a eso a veces hay que añadirle otros estudios de prefactibilidad, un tipo línea base inicial. Lo hemos hecho en algunos casos, ¿no? Lo hemos hecho para el proyecto de SOCID, hemos hecho estudios de prefactibilidad porque no teníamos suficiente información sobre el empleo juvenil. Lo hemos hecho para el proyecto de migración, por ejemplo, hemos financiado estos estudios para obtener más información sobre el tema de niñez migrante. Así que hay que mirar si lo que contienen los estudios de factibilidad, obviamente, es suficiente para nutrir la fase de identificación. Luego, cuando hablamos de la propuesta de programática en el ciclo de planificación programática, se habla del famoso Program Proposal y esto también aplica para la formulación, ¿sí? Es decir, después de que un proyecto formulado se aprueba, ¿sí? Hay que traspasar la información a un famoso Program Proposal, que en realidad es bastante sencillo porque es casi un copy-paste de información que está en la propuesta narrativa para el donante. Y luego, en el ciclo de planificación de los programas, el programa hace su plan operativo anual, ¿cierto? Su POA, que coincide en realidad con lo que hacemos nosotros en la fase de implementación, que es la elaboración de un plan de implementación del proyecto o un plan operativo de trabajo, depende cómo lo llaman, pero para el proyecto. Y lo que necesitamos hacer ahí también es integrar estos dos, ¿sí? Es un momento clave porque hoy en día los proyectos a veces se planifican como si es algo separado a lo que hacen los programas. Entonces, y así no es, ¿sí? Lo que queremos es justamente que la planificación de un proyecto se integra a la planificación de cada uno de los programas. ¿Listo? La segunda solución que proponemos es aprovechar la constitución y el uso del comité IPD, ¿sí? Nuevamente, sabemos en base al diagnóstico que hicimos el año pasado que varias AM no tienen comité, o si lo tienen, que es inoperante su comité, ¿sí? Si queremos que haya una alineación mayor entre lo que hacemos en IPD y lo que se hace a nivel programático, es importante tener ese comité IPD donde participan varias áreas, esencialmente programas, ¿sí? Pero también puede ser recursos humanos, finanzas, recaudación de fondos, la dirección nacional y obviamente IPD en sí. Y cuando hablo de programas es importante contar que hay que tener en cuenta la cultura local que tienen en su AM. Hay AM donde hay una muy buena alineación entre el desarrollo de programas en la ON
y los programas, es decir, las direcciones de programas quienes implementan en el día a día. ¿Sí? Cuando esa alineación funciona bien y la comunicación funciona bien, pues es suficiente tener un representante y ya. ¿Sí? Pero hay otras AM, hay que ser honestos, donde hay una brecha significativa entre el desarrollo de programas y los programas. ¿Sí? Entonces, cuando hay esta brecha, pues es recomendable tener un representante, uno, de desarrollo de programas en ese comité IPD, pero dos, tener un representante de los programas. Puede ser de una manera rotativa, que se insertan, por ejemplo, directores de un programa por 6 meses, luego la directora de otro programa por otros 6 meses y así. Pero nos parece súper importante esa parte porque ahí en el comité IPD, en función del rol que tiene el comité, se define la oportunidad de presentarse o no, ¿cierto? Entonces, como el comité IPD es quien define si nos presentamos o no nos presentamos en la oportunidad, es importante que ahí esté la visión programática presente, ¿sí? No solo la visión de recaudación de fondos, que, hay que ser honestos, está muy orientado a lograr resultados financieros, ¿sí? La solución que proponemos es la conformación de un equipo formulador multidisciplinario, ¿sí? Es un poco la misma lógica que con el comité, es decir, por falta de tiempo muchas veces terminamos formulando los proyectos IPD a nivel ON, ¿sí? Y el rol de los programas es muy limitado. Y a veces el rol de programas en general, incluyendo el desarrollo de programas, según contexto país, obviamente. Eso obviamente es otro error que cometemos porque hace que entonces lo definimos y tomamos decisiones sobre lo que programáticamente se tendrá que hacer sin contar con el aval de estas áreas, ¿sí? Y finalmente, quienes tendrán que implementar son ellos. Así que hay que definir bien quiénes formulan cada uno de los proyectos, ¿sí? Una recomendación es que el comité IPD mismo, en el momento de aprobar una participación en una oportunidad, asigne quienes deben conformar el equipo formulador. Obviamente bajo el liderazgo de IPD, porque eso es el rol de IPD, pero es súper importante tener estos reflejado la voz y los votos de programáticos en este ciclo. Les voy a contar una pequeña anécdota ahí para que se hagan una idea de experiencias que he vivido en este sentido cuando todavía trabajaba en otras organizaciones. Yo tenía en un momento dado en mi equipo una persona que era capaz de siempre tener los proyectos más innovadores, que le encantaban a los donantes y que además eran proyectos que se volvían después modelos que empezamos a repetir y a ampliar, etc. Y era siempre la misma responsable de IPD en mi equipo que lograba hacer esto. Entonces, en un momento empezamos a reflexionar y dijimos, ¿qué es lo que ella hace diferente a otros? ¿Sí? Porque ella tiene proyectos mucho más innovadores que yo mismo, que otros compañeros del equipo. Y la reflexión a la cual llegamos es que cuando a ella se le asignaba el equipo formulador, donde efectivamente tenía que trabajar con desarrollo de programas y con los programas, ella tenía simplemente, por su forma de ser, una mayor habilidad de escucha. Yo escuchaba mejor a lo que ellos decían, ¿sí? Imponía mucho menos su propia visión y su propia voluntad. Y creo que es un reto que tenemos como responsables de IPD, porque estamos bajo la presión de tener ese resultado de avanzar con la formulación, pero muchas veces cuando somos capaces de escuchar mejor a lo que dice la gente programática, vamos a tener proyectos mejor nutridos, ¿sí? Y obviamente es un reto. Es un reto porque tenemos esta presión, es un reto porque nuestros compañeros programáticos a veces no sienten esta presión de la misma forma, lo que significa que de pronto son, desde nuestra perspectiva, un poco lentos en brindarnos ciertas respuestas, pero hay que encontrar el cómo lograr esto, ¿sí? Es una recomendación importante. Solución número 4 es sobre la definición de la primera idea del proyecto. Es un poco lo mismo. Hemos visto que muchas veces la persona responsable de IPD es quien llega con la primera idea del proyecto y ya, ¿sí? Y está bien que proponemos cosas porque para eso estamos como red. Pero la decisión sobre la primera idea del proyecto debería idealmente venir del comité IPD, ¿sí? Tenemos un comité que está conformado, o deberíamos tener ese comité conformado de varias áreas, y debería ser este comité que en esta reunión donde se toma la decisión de participar en una oportunidad, define también hacia dónde quieren orientar el proyecto. Y hacia dónde significa qué zonas de intervención
y esencialmente qué tipo de temáticas de intervención. ¿Sí? Y es lo mismo. Si lo imponemos como IPD, es nuestra imposición frente a lo que los programas quieren y nuevamente no vamos a contar con el soporte programático durante la fase de implementación, porque lo van a sentir como algo impuesto y no puede ser así. Número 5, una formulación participativa. Entonces, un poco misma lógica. Cuando ya llegamos a formular el proyecto, cuando estamos ya definiendo objetivos, resultados, marco lógico, indicadores, necesitamos hacer esto con desarrollo de programas y con los programas. ¿Sí? Y eso significa que ellos deben opinar más allá de que simplemente retroalimentan sobre, de pronto, el borrador del marco lógico. ¿Sí? Más allá quiere decir que hay que tener algunas reuniones donde se intercambian realmente ideas, no donde les pedimos de corregir un marco lógico, que es bien diferente. ¿Sí? Hay que intercambiar ideas para lograr una mejor coherencia en lo que estamos formulando. Y si hacemos eso, no solo pues, logramos esa alineación programática, sino que muy probablemente nuestro ratio de éxito va a subir. ¿Sí? Porque nuestro rol es garantizar que este marco lógico sea lógico, como le dice la palabra, es el rol de IPD, pero darle el contenido para la intervención, eso es finalmente la especialidad de programas. Ellos son quienes saben esto. ¿Sí? Entonces, que ellos lo cuentan en su idioma y nuestro rol es traducir esto a un formato marco lógico, más o menos. Esa es la quinta. La sexta es definir un rol para los programas y desarrollo programático en la aprobación antes de la suscripción del contrato del proyecto. Hoy en día muchas veces todo lo que la parte contractual ni siquiera la ven los programas ni desarrollo de programas. Ese es un tema de IPD, eventualmente con un asesor jurídico, un abogado externo de la AM y la Dirección Nacional y ya. Pero muchas veces estos documentos jurídicos, como los contratos con los donantes, establecen ya requerimientos y cláusulas con condiciones específicas sobre fechas de reporte, sobre necesidades de línea base, sobre desembolsos, etc. Y es importante que los programas quienes van a ejecutar pueden opinar sobre esto cuando todavía estamos negociando este documento, este contrato. ¿Sí? Porque si están mal pensados los desembolsos y nosotros no lo detectamos, después cuando lo vamos a implementar, por ejemplo, el problema lo tienen los programas. Y lo tiene la M en general, que tendrá que prefinanciar de otros recursos la ejecución de este proyecto. O cosas como estas. Entonces, es importante, uno, para que puedan participar. Dos, porque les hace responsable también. Es decir, al dar un visto bueno sobre el contrato, antes de ser suscrito, son corresponsables de este contrato. ¿Sí? Séptima solución. El taller de inicio es un must absoluto hacer un taller de inicio si no se han previsto desde la construcción del presupuesto fondos para hacer un taller presencial, por lo menos virtual. Pero hay que hacerlo, al igual que se hizo ahorita, por ejemplo, un taller de inicio del proyecto de migración en El Salvador al inicio de abril. Y ese taller de inicio tiene esencialmente dos objetivos. Uno, informar desde el área de IPD a todas las otras áreas sobre lo que ha sido aprobado y cuáles son los requerimientos acordados con el donante. Es decir, es un momento de comunicación de IPD hacia los demás sobre el proyecto. Segundo objetivo de este taller de inicio es que es un momento formal también donde la responsabilidad del proyecto pasa de las manos de IPD a los responsables de los programas o a los responsables de proyectos en la AM. Es decir, ya una vez el taller de inicio se concluye, la responsabilidad ya no es de IPD. ¿Sí? La responsabilidad es programática y es de quienes deben implementar. Y el rol de IPD ahí cambia y se empieza a limitar a un monitoreo general del proyecto y a un monitoreo sobre el donor compliance. Pero bueno, para lograr eso hay que ser claro, hay que hacer un taller y hay que dejar esto claro en el taller. ¿Sí? Y muchas veces no hacemos el taller, después no queda claro quién debe estar implementando, pero es que hay una comunicación, pero no estuvo muy clara, etc. Entonces, esa es la recomendación y respaldar esto por un acta del taller donde quedan claras esas responsabilidades y los requerimientos que hemos establecido y quién va a hacer qué, porque se supone que en un taller de inicio trabajamos también una matriz de roles y responsabilidades.
Y si no se pudo, recomendamos trabajar por lo menos con un memo de inicio, que es también una comunicación formal, donde se informa a las áreas un poco sobre lo mismo, pero ya de manera escrita. ¿Sí? Se informa a las áreas que el proyecto ha sido ganado, que inicia en tales fechas, cuáles son las condiciones, quiénes deben hacer qué, etcétera. Entonces, es la séptima solución. La octava es el comité de proyecto. Es un poco lo mismo. Hoy en día muchas veces no tenemos comités oficiales y si los tenemos muy ad hoc. Es decir, hay un proyecto con, como decimos en Colombia, un chicharrón grande, así que armemos algún comité de seguimiento, pero si no hay chicharrón, no hay comité. Es recomendable tener un comité en todos los proyectos. Ahora, no todos los proyectos son complejos y requieren de un comité mensual. Algunos de pronto lo requieren mensual, otros lo requieren de pronto solo trimestral. ¿Sí? Pero el comité tiene un rol clave. Uno, que es darle un seguimiento al progreso del proyecto desde las perspectivas de todas las áreas, porque el comité sí debería tener representación, igual que el comité IPD, de varias áreas. Pero a diferencia del comité IPD, donde están probablemente los asesores de función muchas veces, en el comité de proyecto pueden estar ya las personas más a nivel operativo, ¿sí? Puede estar simplemente el asistente financiero que ve este proyecto, puede estar el coordinador del proyecto que lo lidera a nivel programático, puede estar el profesional de IPD o asistente de IPD o alguien que tienen en su equipo y así sucesivamente. Otro rol es identificar cuellos de botella y resolverlos, obviamente. Reasignar tareas y responsabilidades a las diferentes áreas y a los programas, que a medida que el proyecto va avanzando surgen obviamente nuevos temas que requieren reasignaciones. E identificar problemas y riesgos que pueden en el futuro afectar al proyecto y definir sus medidas de mitigación. Y nuevamente, IPD puede ser quien solicita un comité, pero se debería volver en realidad una práctica recurrente que permite esta alineación entre programas, IPD, finanzas, de pronto otras áreas involucradas, recursos humanos, etc. Novena solución, reportes participativos. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es un poco lo mismo, que los reportes no se hacen solo por el equipo IPD. Así que a veces hoy en día la generación de reportes es una responsabilidad de IPD, donde IPD empieza a llamar a los programas, pide insumos y IPD lo elabora y después de pronto hay una revisión de los programas, después de pronto no, y ya. Y en realidad los reportes son responsabilidad del coordinador o del líder del proyecto. ¿Sí? Así que uno, no es una responsabilidad IPD, y dos, este líder de proyecto debería construir esto con los programas. ¿Sí? Y necesitamos definir entonces, cuando hacemos un taller de inicio, quién hace qué en la fase de reportes. ¿Sí? El coordinador del proyecto no es quien debe escribirlo, es quien consolida la información que le deben dar los demás. ¿Sí? Pero cada uno de los programas tiene información de lo que han hecho. Desarrollo de programas tiene información sobre lineamientos que han emitido acerca de un tema de este proyecto, etc. Así que es más un rol de consolidación. Y el rol de IPD en esos reportes no es hacer, en esa fase de reportes, no es hacer reportes, sino revisarlos. Puede ser consolidarlos cuando salen reportes de varios programas, por ejemplo, y garantizar lo que es el donor compliance, es decir, identificar en lo que se reporta lo que eventualmente no está conforme a los compromisos con el donante. ¿Sí? Y un poco lo mismo pasa a nivel financiero. En Aldeas hoy en día a nivel financiero hemos dicho, es que los reportes financieros son una responsabilidad de finanzas. Sí y no. Finanzas nos debe brindar la información financiera, claro que sí. Pero la interpretación de estos datos y la validación de esta información finalmente debe venir de quienes han implementado, ¿sí? Que son los programas, nuevamente, o el área de proyectos, para la SAM que tiene un área de proyectos específica. Pero ahí son quienes deben validar esta información y quienes deben dar información sobre la lógica. Es decir, de pronto tenemos una subejecución, ¿a qué se debe? ¿Sí? Ahí no es el rol de IPD inventarse la explicación. La explicación de por qué hay una subejecución debe venir desde quienes implementan. Así que bueno, hay también un rol importante de colaboración entre áreas y de hacer un proceso participativo en los informes.
Y solución 10 y 11, que son las últimas dos, están un poco vinculadas, es el taller de inicio, perdón, el taller de cierre, discúlpenme, y sacar lecciones aprendidas. Y para eso sirve un taller de cierre. Entonces, un taller de cierre lo que recomendamos es lo mismo. Si podemos en el presupuesto prever fondos para hacer un taller de cierre, ideal. Si no, por lo menos hacer uno virtual después de que el proyecto cierra, ¿sí? Y el objetivo del taller de cierre ya no es corregir algo que va mal en el proyecto. Lo hacemos después, ¿sí? El objetivo del taller de cierre es esencialmente reflexionar sobre qué funcionó, qué no funcionó y qué lecciones aprendidas podemos sacar de esto, para volver a integrar estas lecciones aprendidas en nuevas formulaciones. Sí, para saber, bueno, esto funcionó bien, hubo un problema con los roles que hemos definido entre nosotros, hubo un problema con las zonas de intervención o con los temas tocados o lo que fuera, ¿sí? Problemas en conseguir socios externos, etc. Eso es súper importante porque va a permitir que cuando hacemos nuevos diseños, tenemos en cuenta esas dificultades particulares que hubo frente a algún tema u otro. Y entonces ahí también, que es como el último paso, es no solo hacer ese taller de cierre donde ya de pronto hay 5 personas o 10 personas presentes que llegan a esa conclusión, sino nuevamente buscar una forma de compartir y repartir estos aprendizajes hacia los otros miembros de la Asociación Nacional. Y esas son las 11 soluciones que contribuyen a tener una solución de alineación programática. Entonces, como ven, son muchas. Entonces, un poco lo que queremos que van haciendo en las próximas semanas es, vayan pensando qué de esto están haciendo y si lo están haciendo realmente de manera participativa. Y si es que realmente los programas y desarrollo de programas tienen un rol definido, tienen participación, más allá de dar un visto bueno sobre un documento que les llega a las 11 de la mañana que tiene que estar aprobado a la 1 de la tarde, ¿sí? Porque sabemos que los tiempos a veces son un poco limitados. Pero eso no es una participación real, ¿sí? Eso es casi, es dar un visto bueno porque les toca. Lo que queremos es realmente pensar en un proceso donde hay roles para todos y donde cada uno puede ejercer este rol de manera óptima. ¿Listo? Ahora, no sé si hay preguntas. Hola Henry, perdón, me uní un poquito tarde, pero yo quería contribuir. Es bien importante tratar de alinearnos a todo lo de programas, porque si no en la implementación se dan tantos problemas, porque muchas veces tomamos nosotros el liderazgo como si en realidad nosotros lo fuéramos a aplicar y hay que cargar los proyectos hasta el final. Me encantó esta exposición y me alineo a todo lo que dices como totalmente cierto. Gracias, Claudia. No sé si alguien más quiere aportar algo, hacer alguna reflexión o si tiene dudas o preguntas. Buenos días, Henry. Lo que nos ha funcionado también en Guatemala es que a través de las directoras de los hemos recibido insumos desde las necesidades sentidas de las comunidades o de las aldeas según cada programa respectivamente. Entonces, como bien dice Claudia, haciendo partícipes también, no solo desde el comité DAI, sino extendiendo más aún la participación de las directoras o directores en cada uno de los programas. También esto le da solidez a la propuesta, por un lado, y también da de hacer un proyecto, desarrollarlo e implementarlo de buena manera, porque se están incluyendo finalmente las partes programáticas y las estratégicas en el marco del proyecto. Yo lo miro bastante bien. Gracias. Gracias, Fernando. Yo quisiera también aportar algo y es, en Colombia desde hace más o menos 8 meses tenemos una persona específica en el área de programas que acompaña todo el tema de proyectos.
Eso se dio por viendo la necesidad de estar súper articulados desde la formulación y nos ha funcionado súper bien. Es una persona que tiene todo el conocimiento de proyectos y además todo el conocimiento programático, entonces desde la formulación hemos estado súper alineados y nos ha dado una muy buena forma de trabajar tener una persona ahí. Entonces, si es posible no traten de tenerlo, financiado de los proyectos o lo que sea, súper recomendado. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas o observaciones, sugiero que pasemos a la presentación que nos preparó Ecuador, donde nos van a demostrar un poquito cómo vienen trabajando ellos varios temas de alineación programática. Así que cedo la palabra a John y te cedo el control de la pantalla, John, para que puedas proyectar. Buenos días, Gerrit, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos también. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos... Me avisan, por favor, cuando ya se puedan ver la pantalla. ¿Se ve? Todavía no. Yo ya la veo. Vale. Bueno, pues nada, bueno, a pedido de Gerrit y de Rosa se me solicitó que pudiéramos hacer una pequeña presentación de 10 minutos, entonces trataré de ser lo más breve posible, sobre cómo Ecuador y el área de IPD en concreto se ha alineado a programas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son cuáles son los beneficios o cuál es el motivo de alinearse a la política de programa? En concreto, desde Ecuador iniciamos un cambio programático en el 2012, donde se veía tres grandes ejes de acción. Por un lado, sostenibilidad programática, por otro lado, sostenibilidad financiera y, por otro lado, desarrollo de capacidades para dar apoyo o sostenibilidad a lo programático y a lo financiero. Entonces, desde ese punto, el área de IPD es una coordinación estratégica que da soporte a estas tres líneas de acción, es decir, a programas, a operaciones, a desarrollo de capacidades, recaudación de fondos. Ese sería un poco el porqué, ¿no? Entonces, el proceso de alineamiento en sí a la política de programa consta de tres fases, que creo que ya lo ha estado comentando Gerrit. Por un lado, la fase 1 es un proceso de reflexión interno que tuvimos al interior del Ecuador. Bueno, hay que decir que este proceso o el alineamiento de la política de programa comenzamos en el 2012. Sin embargo, IPD o proyectos en su momento no se creó hasta noviembre del 2015, con lo cual toda esa parte, digamos que me la perdí. Entonces, bueno, la primera fase es un proceso de reflexión interna dentro de la organización, dentro de los programas, de qué estamos haciendo, cómo está la situación de la niñez, de la adolescencia en el país, qué respuestas estamos dando. A partir de ahí se da comienzo a la fase 2, por decirlo de alguna forma, que sería el proceso de actualización de la situación de la niñez y la adolescencia, a través de un estudio del CRSA que fue publicado a nivel nacional y, por otro lado, de estudios de factibilidad en cada una de las zonas donde nosotros estábamos interviniendo, con el fin de definir si donde nosotros estábamos era adecuado o debemos de buscar otras zonas que son prioritarias, ¿no? A partir de ahí sale lo que es la fase 3, que es el taller visión. Es ahí donde justo entramos o se crea el área de proyectos, y es cuando la primera propuesta que se hizo fue si tenemos que hacer un taller visión y después de eso tenemos que hacer un taller de marco lógico, ¿por qué no juntamos las dos cosas? ¿Por qué no hacemos un mismo taller y que el taller de marco lógico pueda dotar de esa estructura o de esa organización o priorización de actividades y de intervenciones que busca el taller visión? Por resumir un poquito, el taller visión tiene como varias fases, creo que bueno, la mayoría ya lo saben. Empezamos con la herramienta H1, que es la herramienta enfocada en
cuál es la realidad del país, de las zonas, la herramienta H2, que es cuáles son el trabajo que nosotros estamos haciendo a la luz de las diferentes, de tanto la política de programas como de las modalidades de cuidado alternativas de las Naciones Unidas, y la herramienta 3 es cuáles serían las intervenciones que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, como dice aquí en esta parte de la izquierda, la alineación a la política de programa, nosotros constamos de 3 prevenciones, prevención 1, 2 y 3, de ahí salen las intervenciones y de ahí las estrategias. Por lo tanto, el marco lógico define u ordena las intervenciones, cómo, cuándo y qué necesitamos para realizarlas, ¿no? Entonces, de esa manera, el producto del taller Visión fue un marco lógico por cada uno de los programas desde el 2016 al 2020, donde se establecían por primera vez indicadores de resultado, indicadores de objetivo y luego los insumos que necesitamos, ¿no? Tanto financieros como de recursos humanos. Esto de alguna forma supone también un insumo importante para el taller de gestión basada en resultados que se dio posteriormente y que se está llevando a cabo por el área de planificación y monitoreo y evaluación. Lo interesante de esto es que el marco lógico moriría una vez que hacemos el taller Visión, pero lejos de esto lo que se decidió es que, como el marco lógico está definido a 4 años, lo que vamos a hacer es que cada año del POA que elaboremos por cada programa, del plan operativo anual, esté basado en este marco lógico. Y eso lo que nos ha permitido es poder organizarnos y poder proyectar nuestros recursos a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar una cultura de gestión basada en resultados a través de proyectos? Como ya sabemos, Aldeas Infantiles es una organización, una federación que no está o que no ha estado tan involucrada con la formulación de proyectos como puede ser en otras ONGs que igual nos llevan décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí hemos visto importante, porque sí tenemos algo positivo, que es el gran análisis que nosotros realizamos para el cuidado de cada niño, ¿no? Entonces, yo puedo decir perfectamente cuánto dedicamos a un niño en función de cada programa. Esto lo que tenemos que definirlo o lo que establecimos como direcciones, cómo esto lo podemos pasar a un proyecto, cómo podemos sumar diferentes acciones para convertirlas en un proyecto. Para esto necesitamos dos grandes líneas de acción. Por un lado, desarrollar capacidades en los equipos técnicos y por otro lado, brindar soporte a los programas en la metodología del marco lógico. Entonces, desde el 2017, sí, desde el año pasado, comenzamos a elaborar, a facilitar diferentes talleres para que los equipos técnicos conocieran cómo se formula un proyecto, cómo se implementa un proyecto, cómo se monitorea, cómo se evalúa. ¿Por qué? Porque al final, y ahí cito lo que estaba comentando Gerrit, nosotros como IPD podemos ser expertos, pero si esto no lo aterrizamos a los equipos, si estos conocimientos no los socializamos y los compartimos con el resto de la ON, nos vamos a convertir en una pequeña islita. Y por lo tanto no vamos a poder trabajar de manera articulada o no van a entender cuáles son las prioridades o las características que se pide desde un donante. O a la hora de elaborar un grant, cómo podemos nosotros o cuáles son los requisitos que piden, ¿no? Entonces, uno de los talleres, el primer taller de formación que hicimos fue de formulación de proyectos. ¿Cómo lo elaboramos? Establecimos el marco lógico del programa y de ese marco lógico visualizamos el POA. Por cada POA, por cada resultado, establecimos un proyecto. De tal manera que los equipos comenzaban a familiarizarse con terminología como qué es un indicador, cuáles son las actividades, para que un resultado se cumpla debes de definir ciertas actividades, cuáles son las tareas necesarias para esas actividades,
incluso también pudimos elaborar un proyecto de manera escrita, es decir, desde los antecedentes, justificación y una mini matriz de marco lógico, ¿no? Entonces, nosotros, a nivel nacional, ¿cómo nosotros logramos formular proyectos? La formulación de proyectos nos basamos primero de unos insumos, que es primero el plan operativo anual, que como está ya aterrizado según la lógica de una matriz de marco lógico y sabemos por año qué es lo que necesitamos, ya podemos prever a nivel de proyectos qué es lo que, cómo debemos o qué debemos formular, ¿no? Por otro lado, establecemos encuestas a los directores de programas de cuáles son las necesidades en formación que necesitan ellos y sus equipos. Elaboramos, por ejemplo, al principio de año, y ahora estamos en la transcripción, unas encuestas a los jóvenes, a los adolescentes y jóvenes y niños en comunidad con los que trabajamos y en acogimiento, para que a partir de ahí se puedan definir insumos que nuevos proyectos o a ver cuáles son las necesidades de estos jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es loco porque en uno de los programas la mayoría de los jóvenes quieren ser médicos. En otro de los programas la mayoría quieren hacer una carrera técnica, sobre todo en tema de carpintería, en tema de mecánica. Entonces te van desarrollando, te van soltando diferentes datos súper importantes que nos ayudan también a definir cómo hacer o dónde elaborar un proyecto, ¿no? También un poquito en función de lo que estaba comentando Gerit, durante el día de ayer nos reunimos ya con la consultoría que va a levantar el estudio de subsidios gubernamentales, ya que en Ecuador, desde un principio, si bien es cierto que la acción AF 7.3 corresponde a abogacía, desde Ecuador se vio la necesidad de que también participara IPD, porque como comentaba Gerit, es importantísimo saber hacia dónde debemos apuntar, ¿no? Y saber en qué municipios podemos presentar proyectos y en cuáles pues no merece la pena porque o no les interesa o no tienen financiación. O igual no les interesa, pero a través de la incidencia podemos generar también un interés por ellos, ¿no? Y al mismo tiempo también otro estudio que estamos elaborando que viene desde la parte de alianzas empresariales es el de responsabilidad social en las empresas. Y eso también nos está arrojando datos para que IPD Corporate pueda trabajar y pueda definir y enfocar nuestra acción, ¿no? Que eso realmente, si bien es cierto que tanto el de subsidios gubernamentales como el de alianzas empresariales supone una inversión en dinero, también nos está suponiendo una inversión y un ahorro en tiempo, ya que ya no tenemos que tocar todas las puertas de todas las empresas, ya sabemos exactamente cuáles tenemos que trabajar y qué les interesa, ¿no? Entonces, a través de estos insumos nosotros podemos elaborar los proyectos. Pero claro, para elaborar proyectos hace falta capacidad técnica, financiera, programática, formular y ejecutar y evaluar un proyecto. Y para eso es lo que nosotros estamos definiendo cuáles son las capacidades que deben desarrollarse en cada una de los programas y también en función del equipo técnico. Por ejemplo, prevención primaria y secundaria, estamos hablando que trabajan con la comunidad. Entonces, ellos sí necesitan conocer cómo se formula un proyecto. Ellos sí necesitan técnicas de negociación con los propios GAT, ya que ellos suelen trabajar o trabajan diariamente con el equipo técnico del GAT, ¿no? Del Gobierno Autónomo Descentralizado. Entonces, eso nos genera que podamos dar respuesta a las convocatorias que nosotros presentemos, ¿no? Y aquí toco otro punto fundamental que comentaba Gerit, que es el tema del comité IPD. Nosotros llevamos implementando el comité IPD desde el año pasado realmente por necesidad, ¿no? Porque no se puede definir qué proyecto sí y qué proyecto no por discrecionalidad de la persona que esté trabajando en IPD. Y supone también una incidencia muy fuerte al interior de la oficina, generar el comité o convocar el comité IPD, porque es cuando los diferentes áreas empiezan a entender y a ver cuáles son los procesos que requiere una convocatoria, un grant, ¿no?
Y entonces la responsabilidad ya no recae solo sobre la persona de IPD, sino que recae sobre el director nacional, que es la persona que participa en el comité IPD, junto con la asesoría de recaudación de fondos, de programas y de operaciones, ¿no? Entonces, súper aconsejable, yo creo que imprescindible tener un comité en la AN. Entonces, bueno, como estaba comentando antes, la formación de los programas debe ser por niveles y grado de implicación en el proyecto. Entonces, claro, no es lo mismo a un contador que se le debe de facilitar o se le debe dar tips de cómo cómo debe monitorearse financieramente un proyecto, que al facilitador comunitario, que debe conocer muy bien cuáles son las actividades y los resultados que se esperan de esas actividades, así como qué requisitos implica o pide el donante a la hora de gastar, qué tipo de facturas, cómo deben de ser, qué debe aparecer. Bueno, si tienen alguna duda o así, me pueden interrumpir también, fresco, vamos. Entonces, y creo que ya con esto, con esta lámina termino. La articulación de IPD con el resto de las áreas es fundamental, ¿no? Y yo lo definiría en dos grandes, son dos grandes líneas de acción las que tenemos desde la AN Ecuador, el área de IPD. Por un lado, la parte programática, es decir, cómo nosotros debemos trabajar con programas, cómo debemos de conocer cuáles son sus procesos y qué acciones están llevando para cumplir con esos procesos, ya que eso nos va a brindar información imprescindible para poder levantar un proyecto, ¿no? Y por supuesto ahí con el involucramiento de todas las áreas, no solo que quede desde el área de IPD, se formula el proyecto y ya. Entonces, por ejemplo, al área programática, aquí me centro más en el tema de desarrollo de capacidades. Este año estamos implementando un taller, que es un taller de formulación de proyectos con enfoque de género y formulación de presupuesto, ¿no? Y es un taller conjunto en el que el área de gestión humana, en concreto el área de desarrollo de capacidades, es el punto focal en tema de género. Entonces, él está dando la parte de género, mientras que nosotros desde IPD estamos dando las partes técnicas a raíz del taller de México que dimos el año pasado y la política de cómo alinear género a proyectos que enviaron hace poquito, cómo incluir género en cada uno de los proyectos, ¿no? Y, por supuesto, algo que también vemos que es una necesidad de fortalecimiento en nuestros equipos técnicos es la formulación de presupuesto. Muchas veces, y dime. ¿Sí, aló? ¿Aló? Bueno, continúo. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos viendo es que nuestros equipos técnicos, a la hora de formular un presupuesto, a veces no tienen la capacidad o no dedican, mejor dicho, el tiempo suficiente para que sea un presupuesto realmente real. Entonces, claro, lo que tratamos de decir es, una cosa es el presupuesto que trabajamos o que hemos estado trabajando históricamente desde aldeas infantiles, en las cuales nosotros no rendíamos ese tipo de cuentas que nos puede pedir un donante, ¿no? A la hora de aprobarse un grant, no se puede decir, si yo me voy a gastar $1.000 en un taller y al final necesito 1.500, el donante nos va a decir, lo siento, tú pusiste 1.000, así tiene que ser. O sea, no podemos tener ese margen de acción que podemos tener con nuestro propio presupuesto, ¿no? Entonces, el área de operaciones, en concreto la Coordinadora Nacional de Planificación, está en este taller definiendo, explicando qué es un presupuesto, cómo se formula un presupuesto, y hacemos un proyecto que tenga un enfoque de género y al mismo tiempo se formule el presupuesto, ¿no? Para que ellos vean cómo se puede trabajar. Y ya para realizar en ese taller trabajamos lo que es la negociación, ¿no? Cómo ellos deben de desarrollar capacidades en el tema de negociación. O sea, evidentemente en este taller no se utiliza la metodología de Harvard, pero sí se les incita o se les anima
a que no estén solo en la parte programática, ¿no? Quizás es uno de los temas que debemos también de mejorar dentro de los equipos técnicos. Tienen muchas oportunidades para trabajar con los GAT, y de aquí ya paso a la segunda parte, que es el tema de la recaudación de fondos, pero se centran solo en la parte programática, cuando realmente a través del equipo técnico de un GAT se pueden obtener recursos como hemos tenido este año, ¿no? Entonces, el soporte que se le da y que estamos articulados es con el tema de la recaudación de fondos. La recaudación de fondos desde IPD tiene como tres grandes líneas de acción. Por un lado, la cooperación internacional, enfocado básicamente en la búsqueda de grants para el posicionamiento de aldeas infantiles dentro del Ecuador. La búsqueda de financiación a través de subsidios gubernamentales. Estamos aquí hablando de GATS, pero también estamos hablando de otros ministerios que no hemos tocado aún. Por ejemplo, nuestro organismo rector es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero queremos trabajar con el Ministerio de Educación, queremos trabajar, por ejemplo, con el Ministerio de Telecomunicación, que nos pueda facilitar o financiar proyectos enfocados en ICT4D. Y por supuesto, el trabajo también con los GAT, ¿no? Al final son los que tienen un presupuesto en tema de, al menos, bueno, en Ecuador existe una ley, una normativa que es la normativa para gobiernos autónomos descentralizados, que a través del artículo 249 establece que el 10% de los recursos, de los ingresos de un GAT deben de estar dirigidos a proyectos sociales que den asistencia a grupos vulnerables. Nosotros efectivamente cumplimos con eso, ¿no? Entonces debemos hacer una incidencia y debemos de trabajar con ellos para que podamos avanzar en la financiación local, ¿no? Y por último, la parte de IPD Corporate, que sería la que trabajamos en gran relación entre alianzas empresariales e IPD para la presentación de proyectos o la presentación de propuestas a empresas o fundaciones corporativas que requieran de una parte de, o sea, la formulación de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, lo que resaltaría de toda la presentación básicamente es la importancia de articularnos, ¿no?, entre las áreas, sobre todo teniendo en cuenta que IPD es un área estratégica que debe no solo de brindar fondos, sino también brindar asistencia a una organización que necesita y pide el trabajar o el tener una cultura por proyectos, ¿no? Evidentemente, a la hora de trabajar con muchas áreas, lo que siempre pasa, ¿no? Pues hay veces que chocan unos con otros por formas de ser que tiene uno mismo, que tiene la otra persona, pero el trabajar articuladamente nos genera primero un direccionamiento súper claro, teniendo como meta clara nuestro grupo, ¿no?, la niñez y la adolescencia. Y en segundo lugar también nos da también la posibilidad de poder buscar nuevas opciones y de poder también trabajar de manera articulada y que podamos dar una visión, que es lo que a veces puede también generarse, una visión de unidad dentro de la Oficina Nacional de cara a nuestros programas, ¿no? Y con esto y un bizcocho, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a la orden. Gracias. No sé si hay dudas o preguntas para John. Hola, buenos días. Les saluda Giovanni de Nicaragua. John, pues felicitarte por toda la presentación que has hecho. Creo que es muy valioso lo que nos has compartido. El tema de interactuar entre las áreas es algo importante en este proceso de la gestión de alianza, de la formulación de proyectos. Me encanta cuando dijiste que IPD no solamente es elaboración de proyectos, sino también que fomenta una cultura importante, ¿verdad?, para diseñar proyectos con un enfoque a resultado. Creo yo que eso es lo que nosotros estamos necesitando muchísimo en
bueno, al menos acá en Nicaragua, nosotros hemos estado iniciando las interrelaciones con las áreas. Sin embargo, notamos grandemente pues el tema de desarrollo de capacidades en todos los niveles y la comprensión de lo que es IPD, que no sea únicamente visto como personal formulador, sino también el acompañamiento estratégico que tiene a nivel de la Dirección Nacional. Creo que es un área muy importante que se tiene que visibilizar su nivel amplio y los alcances. Este tema también de los gobiernos, cómo IPD también puede participar desde todas las gestiones, aunque en Nicaragua pues no podemos gozar mucho de decir que vamos a obtener muchos fondos de gobierno. Sin embargo, pues válido el acercamiento. Y yo quiero felicitarles a Ecuador por todo el trabajo que han hecho. Gracias, muchas gracias. Yo quiero de pronto solo resaltar, ¿no? El camino de Ecuador, aunque parezca atípico para algunos, es muy típico, es decir, cada M tiene sus particularidades, ¿sí? Y cada M ha tenido una evolución en cómo ha concebido IPD y cómo la ha organizado, ¿sí? En el caso de Ecuador, por ejemplo, solo hasta el último semestre del año pasado, empezamos con John a pensar y obviamente con apoyo de la Dirección Nacional y otras personas involucradas, a repensar IPD y reposicionar IPD, ¿sí? Lo que ha conllevado ya unos resultados bastante buenos, algunos proyectos ganados y gestiones nuevas que IPD antes no hacía, ¿sí? Y obviamente pues los resultados los han obtenido tan rápido en este nuevo posicionamiento porque justamente Ecuador sí tenía avances significativos ya en lo que era el trabajo entre áreas, ¿sí? Y esa gestión basada en resultados. Por ejemplo, Ecuador es uno de los países pilotos para este modelo de la federación, entonces obviamente esto ayuda. Y sé que cuando uno ve todo lo que hemos presentado, las 11 posibles soluciones, más lo que presenta John, obviamente no es algo que de hoy a mañana van a lograr hacer. Creo que la invitación que queremos hacer es, eligen de todo lo que vieron, unos elementos que pueden implementar pronto en su AM. Cosas que son viables a nivel de vuestra AM, hacer ya, mañana, en un mes, de aquí a finales del año, ¿sí? Es un poco la invitación que hacemos. Y si logran de los 11 pasos implementar, de pronto ya tienen implementado 4 o 5 y logran implementar 2 o 3 más, pues ya son 2 o 3 pasos que van en la buena dirección, ¿cierto? Así que bueno, esa es nuestra sugerencia como equipo IPD. Veo que hay una pregunta de Chile, así que sigan. Bueno, como decía Gerit, nuestro trabajo inicial se enfocó más desde el área de proyectos, ¿no? Entonces, el área de proyectos identificó primero generar una formulación o unos conocimientos dentro de los equipos. Hasta ahora tenemos aprobados 4 proyectos, todos este año, o sea, desde el 2017 finales hasta este año. Y bueno, si bien es cierto que son proyectos que no son grandes, enormes, estamos hablando de unos $100.000 más o menos entre los 4, pero sí es importante resaltar que ahí ha participado en todo momento los programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de UNICEF, estamos hablando de que nos trasladamos el área de IPD hasta Puerto Viejo, trabajamos con el equipo durante 12 intensas horas y se sacó la información marcológicos, se trabajó todos los documentos que, como ya saben, suele pedir UNICEF y se envió a UNICEF, ¿no? Entonces, para mí, o lo que yo diría o sacaría en clave de esto es la inversión inicial en desarrollo de capacidades fue de casi año y medio. Y una vez que este desarrollo de capacidades se asentó dentro de los equipos técnicos, de los programas, porque, bueno, no sé el resto de las, pero yo cuando entré en 2015 nadie sabía qué eran proyectos, o sea, no había habido
antes el área de proyectos, mezclaban proyectos sociales con proyectos de vida, con proyectos económicos, o sea, entonces eso fue algo que no... Que había que empezar creando primero una cultura de qué es un proyecto, ¿no? Es como, para mí, es empezar la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Sí se puede consultar proyectos de Ecuador en el GMS. Tendría que ver si está toda la información. Si necesitan a partir de ahí un trabajo en línea, no tengo ningún problema en que podamos tener igual una reunión a dos bandas o hay que nos apoye Gerid y Rosa, pero no habría ningún problema. Hola, John. ¿Aló? Aló. John, ¿me escuchas? Hola, José. Hola, pues igual, sumarme a las felicitaciones por el buen trabajo que han hecho en Ecuador. Yo aprovecho este espacio para hacerte una consulta. Me llamó poderosamente un proceso que nosotros estamos iniciando, estamos muy nuevos en esto, pero veo que Ecuador ya ha avanzado muchísimo, y es el tema de las encuestas a los grupos vulnerables. En este caso, mencionabas el trabajo que se han desarrollado con jóvenes para conocer algunas brechas. Entonces mi consulta es si estas encuestas que se hicieron a nivel de campo, a nivel de comunidades, no sé si de participantes a lo interno de los circuitos de las aldeas infantiles, si hubo algún formato establecido, quién participó en su elaboración y quién implementó o levantó las encuestas. Ya, no, las encuestas fueron levantadas desde el área de IPD y también socializadas previamente por programas, recibimos su retroalimentación y después de eso lo pasamos al comité de IPD. El comité de IPD lo aprobó y las personas que implementaron las encuestas fue desde el área de programas la coordinación de participación y a nivel de programas los mediadores pedagógicos. Ellos fueron los que iniciaron, los que formularon, o sea, los que implementaron las encuestas, y de ahí, bueno, primero lo intentamos hacer por SurveyMonkey, pero resulta que SurveyMonkey solo se puede hacer una encuesta por ordenador. Hoy en día, bueno, la semana pasada, y aprovecho por si a alguien les interesa, estuvimos en un taller de UNICEF y nos socializaron la herramienta Cobox. La herramienta Cobox está enfocada en el levantamiento de información en emergencias, pero realmente es una maravilla de información, de herramientas. Se puede utilizar para diagnósticos comunitarios y también se puede utilizar para encuestas. Lo bueno de esta herramienta es que se hace a través del celular. Entonces tú, mientras vas poniendo las preguntas y cuando ya subes la encuesta, ya entonces le das a enviar y se te envía directamente al ordenador, a la persona, al correo que tú definas, ¿no? En Cobox. Entonces, eso os lo pondría como aprendizajes, ¿no? O lecciones aprendidas de estas encuestas que hicimos, que al final tuvimos que hacerlas en papel y un poco más tedioso. Muchísimas gracias. A ti, José. Bueno, pidió la palabra Alejandro, así que siga Alejandro. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludarlos a todos. Y bueno, quería rescatar algo que dijo John, que me pareció muy, muy, muy importante. Es el hecho de que, bueno, primero que cada N tiene una particularidad, como decía Gerrit, pero más que todo él decía, pues nos toca construir y hay que hacerlo desde los cimientos, ¿no? Una de nuestras propuestas, digamos, debería ir muy enmarcada en, bueno, las necesidades de la N, sí, tenerlas presentes, pero también ver cómo ordenamos la casa en cada uno, en función a cada uno de nuestros contextos, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos algunas dificultades justamente con el relacionamiento entre áreas, no necesariamente con los programas, sino incluso a nivel de la misma oficina nacional, con la parte de operaciones, por ejemplo, y la información que a veces transmite un área de operaciones u otra área, no sé, podría ser GTH, a los programas puede ser
puede ser una información no alineada al proyecto y podría después generar esas confusiones, ¿no? Entonces, algo que nos está funcionando bien es organizar un poco el tema de los procesos que manejamos a nivel interno y cuáles son los canales, digamos, de comunicación oficial en temas de proyectos en general. Como AN hemos optado también, y bueno, estamos en ese proceso de generar ciertos manuales para el manejo de los proyectos que vayan a ser entregados en función a, bueno, hacer un pequeño manual para cada proyecto y un manual grande para manejo genérico de los proyectos y relacionamiento, ¿no? El gran desafío que teníamos es, pues, en que estos tipos de manuales engloben a todas las áreas, de modo de que cuando una persona nueva venga y le diga, bueno, pues tú eres el responsable del proyecto, estos son los lineamientos grandes que tienes que cuidar. Existen lineamientos del financiador, que te lo doy en este segundo pequeño manual exclusivo del proyecto. Y el otro es decir, bueno, en caso de alguna contingencia o algún caso de algo nuevo que pueda surgir, cuáles son los pasos a seguir para que todos podamos tomar la mejor decisión, ¿no? Algo que digamos está funcionando bien es el tema de la comunicación en este sentido de que, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, acá 2 personas que son los puntos focales, que son las analistas de proyectos, que son los puntos referentes de los programas en las diferentes ciudades respecto a cada uno de esos proyectos, ¿no? Entonces, ellas lo que harían es, esas personas lo que hacen es ser el referente o cualquier tema de proyecto relacionado al que está en su cartera. Ellas dan la solución. Entonces, digamos, el programa solicita, bueno, tengo un problema con recursos humanos a la persona de IPD acá, y la persona de IPD direcciona esta consulta tanto a operaciones, porque ve la parte administrativo-legal, y tanto al área de GTH para ver cómo manejar mejor el conflicto, por ejemplo. Esto también podría ser como decíamos, hay muchas particularidades, pero podría ser adoptado por otras AMs si es que lo vieran conveniente, ¿no? Esto en cuanto al tema de organizar procesos, pues también ayuda mucho tener estos puntos focales o referentes, de modo que cualquier comunicación oficial de IPD debería salir desde IPD canalizada con las otras áreas funcionales, ¿no? O canalizando las otras áreas, la opinión de las otras áreas funcionales, y así tener un poco de orden también, ¿no? Pero también, bueno, esto es una necesidad particular de nuestra AME Bolivia, considerando el tema de las autonomías que tenemos, ¿no? Cada programa es autónomo en la gestión de sus proyectos, ¿no? Nosotros no los operamos desde acá, simplemente damos el soporte técnico, la Oficina Nacional cumple ese rol, y los programas son los responsables del proyecto desde inicio hasta fin, ¿no? Entonces nosotros vamos dándole el soporte técnico a medida que ellos lo van requiriendo, o nosotros vamos identificando que lo van a necesitar, ¿no? Pero lo que decía John realmente me parece que es algo que no debería darnos como que ese sentimiento de que estamos haciendo algo de nuevo, o decir que nuestra AM está haciendo las cosas mal o diferente. Simplemente es que hay que repensar cómo organizarnos desde inicio y ser muy críticos con nosotros mismos de ver qué cosas estamos fallando, y que no nos dé vergüenza o tener timidez de decir comencemos de cero, ¿no? Y volvamos a reconstruir esto, porque ahí está nuestro futuro como AMs en temas de sostenibilidad y demás. Gracias, Alejandro. Sí, no, pues creo que Bolivia es un ejemplo, pero lo vemos en varias AM, ¿no? Es una montaña rusa esa implementación de IPD en las AM con altibajos. Y lo bueno es que ya vemos, en general, vemos un progreso, o sea, ya hay menos bajos hoy en día que en los primeros años, y un poco más de estabilidad. Sin embargo, seguimos teniendo grandes dificultades en ciertas AM, ¿no? Solo entre mediados del año pasado y el día de hoy hemos tenido 8 personas que han rotado en el puesto IPD. Si a nivel local no se han definido elementos claves como una estrategia, como procesos, etcétera, pues con cada rotación se va todo el conocimiento, ¿sí? Entonces, esos son problemas significativos que tenemos que abordar. Pero depende mucho AM por AM. Hay AM mucho más estables ya y otras que no están todavía en este nivel de estabilidad. No sé si hay más preguntas para John.
Entonces, me restan dos cosas. Uno, les voy a compartir en este momento el link, denme un segundito, el link al ejercicio online que hemos generado, al cual quisiéramos que participen, que es sobre este webinar. Y hemos definido, de hecho, algo nuevo que les queríamos comentar, y es lo siguiente. Vamos, después de cada uno de los webinars, a hacer algún tipo de prueba, ¿sí? Y cada vez que alguien participe en una prueba, obviamente, pues recibirá después un pequeño certificado de esto. Eso es uno. Dos, para las personas que hacen todas las pruebas de todos los webinars, emitiremos después un certificado ya más contundente sobre, digamos, el proceso en cual ha participado. ¿Listo? Es un poco como un incentivo también a título personal para que les sirva ese tipo de certificados posteriormente en vuestra vida profesional. ¿Listo? Y el segundo tema que me queda pendiente es aclarar el tema de los siguientes webinars. Como les mandé esta mañana un mail, hemos cambiado un poco las fechas, así que quiero confirmar cómo están quedando para que no haya dudas, ¿sí? El siguiente webinar que tenemos es el 16 de mayo, parte 1 de la guía Indicadores de Género, ¿sí? Y le vamos a pegar una segunda parte la semana posterior, que es el 23 de mayo, ¿sí? Sobre el mismo tema, guía Indicadores de Género, perdón. Luego, el 30 de mayo ya tenemos previsto el webinar de la gestión de recursos humanos en proyectos IPD. Este se mantiene en pie.